Dicen que todos tenemos un ángel guardián. No todos lo creen, pero quienes lo han vivido saben que no se trata de fantasía, sino de una realidad invisible que se mueve más allá de nuestros sentidos. Esta es la historia de Samuel y Elías, dos hermanos cuyos caminos estuvieron marcados desde la eternidad por la presencia de esos guardianes celestiales. Lo que ocurrió en sus vidas demostraría de manera poderosa que los ángeles existen, que velan en silencio y que a veces son ellos los que deciden entre la vida y la muerte. En lo más alto de los cielos, donde la gloria no tiene fin y la eternidad brilla sin sombras, el Dios eterno daba órdenes a sus servidores. Los ángeles, con alas resplandecientes y semblantes llenos de reverencia, escuchaban con atención. «Tú», dijo el Señor con voz firme, señalando a uno de ellos, «acompañarás a la madre que clama en silencio. Tú», añadió mirando a otro, «guardarás al niño que crecerá entre pruebas». Y entonces, con un gesto solemne, se dirigió a dos ángeles que aguardaban en silencio. «Ustedes descenderán juntos a la tierra. Su misión será acompañar a dos hermanos que nacerán en un hogar de fe. Serán su sombra invisible, su escudo en la oscuridad, su voz callada en los momentos de peligro. Cuídenlos con celo, porque aunque su origen será el mismo, sus caminos serán muy distintos. Así lo he decretado, porque yo soy el Eterno, quien da la vida y la quita, quien sana y quien restaura». Con esas palabras, la misión quedó sellada. Y mientras en la tierra se escuchaba el primer llanto de dos recién nacidos, en lo invisible, dos ángeles descendieron, ligeros como el viento, para tomar sus puestos junto a ellos. Habían nacido Samuel y Elías, hermanos de sangre, hijos de un matrimonio creyente en una ciudad pequeña donde la fe era parte de la vida cotidiana. Desde sus primeros días, Samuel y Elías crecieron en un hogar donde la oración era tan natural como respirar. Su madre, una mujer de mirada tierna y manos incansables, les repetía siempre la misma enseñanza al arrodillarlos junto a la cama antes de dormir. «Hijos, nunca olviden que Dios, en su gran amor, nos envía ángeles guardianes. Ellos velan por nosotros en silencio, aunque no podamos verlos». El padre, un hombre de voz firme y carácter recto, completaba la lección. Pero también recuerden algo muy importante: con nuestras malas acciones podemos alejarlos, no porque ellos quieran irse, sino porque nuestras decisiones los apartan. Cuando alguien elige caminar en la oscuridad, es como si empujara lejos al ángel que Dios le dio. Samuel, siempre curioso, preguntaba: «Papá, ¿y si yo hago algo malo, mi ángel se va de mi lado?» El padre lo miraba con seriedad y respondía: «No se va porque quiera, hijo, sino porque tu propio corazón lo expulsa. Cuando rechazamos a Dios con nuestra manera de vivir, somos nosotros quienes debilitamos su protección». Elías, en cambio, solía quedarse en silencio, con la mirada perdida, como si aquellas palabras no le llegaran tan profundo como a su hermano. Era como si desde pequeño llevara dentro una inquietud, un deseo de probar por sí mismo lo que había más allá de los límites familiares. Los ángeles, invisibles, cumplían su misión día tras día, y aunque los hermanos no podían verlos, sus acciones eran evidentes. Una tarde, cuando Samuel corrió tras una pelota que rodó hasta la carretera, justo en el instante en que un automóvil pasaba a toda velocidad, un impulso invisible lo detuvo en seco antes de cruzar. Nadie entendió por qué se había frenado de golpe. Samuel, sorprendido, dijo que sintió como si una mano lo sujetara del hombro. Su madre lloró de alivio, y en su corazón supo que su ángel había intervenido. En otra ocasión, Elías trepó a un árbol altísimo en el patio. Con la agilidad de la juventud, subió y subió, hasta que una rama cedió bajo su peso. La caída pudo haberle costado la vida, pero justo cuando el golpe parecía inevitable, su cuerpo fue desviado hacia una rama frondosa que amortiguó la caída.
Nadie más lo notó, pero su ángel había colocado esa rama en el lugar exacto. Con el paso de los años, la niñez quedó atrás. Samuel y Elías se convirtieron en jóvenes fuertes, con sueños de futuro y la bendición de sus padres, pero también con destinos distintos marcados en lo invisible. El día en que partieron a la universidad en una ciudad más grande, la familia entera se reunió en el umbral de la casa. El padre, con los ojos humedecidos, les habló con solemnidad. «Hijos, allá afuera el mundo es distinto. Está lleno de tentaciones y caminos oscuros. No permitan que nada los aparte de lo que han aprendido. Teman a Dios, manténganse firmes en la rectitud». La madre los abrazó con ternura y añadió: «Donde vayan, recuerden que no estarán solos. Sus ángeles seguirán cuidándolos, pero depende de ustedes mantenerlos cerca. No los alejen con malas decisiones». Samuel, con el corazón abierto a la fe, recibió esas palabras como un tesoro. Elías, aunque respetuoso, escondía en su interior la semilla de la curiosidad y el deseo de experimentar lo prohibido. Los ángeles, fieles a su misión, los acompañaban en silencio. Uno lleno de esperanza, el otro cargado ya de preocupación. El viaje hacia la nueva ciudad no era solo un cambio de escenario, sino el comienzo de la prueba más grande. La vida de ambos hermanos estaba a punto de tomar caminos opuestos, y el cielo entero sería testigo de la batalla invisible que se libraría por el alma de Elías. La ciudad los recibió con luces brillantes, ruido constante y tentaciones en cada esquina. Para Samuel era un desafío, sí, pero también una oportunidad de demostrar que podía ser fiel a lo que sus padres le habían enseñado. Para Elías, en cambio, era como si hubiese entrado en un mundo nuevo, lleno de promesas, diversión y caminos fáciles que lo llamaban con insistencia. Los primeros meses parecían tranquilos. Samuel asistía puntual a sus clases, buscaba nuevas amistades sanas y mantenía la costumbre de orar cada mañana y cada noche. Su ángel lo observaba con una sonrisa invisible, complacido de verlo caminar en la luz. Pero Elías comenzó a cambiar en silencio. Al principio eran solo pequeñas decisiones que parecían inofensivas. Aceptar la invitación de compañeros que preferían la diversión al estudio, reírse de bromas pesadas, aunque en su interior sintiera que no estaban bien, quedarse hasta tarde en lugares donde el ruido ahogaba la voz de su conciencia. Aquello que empezó como curiosidad pronto se convirtió en costumbre. Discotecas iluminadas con luces de neón, música ensordecedora y copas que pasaban de mano en mano. La primera vez que probó el alcohol, sintió un ardor en la garganta, pero también una falsa sensación de libertad. «No pasa nada, es solo una copa», se dijo a sí mismo. Días después, aceptó lo que juró que nunca probaría, una pastilla que sus nuevos amigos le ofrecieron como si fuera un juego. Esa noche rió, bailó, se sintió invencible. No se dio cuenta de que con cada trago y con cada paso estaba empujando a su ángel un poco más lejos. Mientras tanto, Samuel lo observaba con tristeza. Cada madrugada lo veía regresar tambaleando, con los ojos rojos y el aliento cargado de alcohol. No había rabia en su corazón, solo un amor profundo que lo impulsaba una y otra vez a aconsejarlo. «Hermano, ese camino no te llevará a nada bueno», le decía con ternura. «¿Acaso olvidaste lo que papá y mamá nos enseñaron? Nos hablaron de la fe, de la disciplina, de caminar en rectitud aunque el mundo ofrezca atajos. Ellos dijeron que nuestros ángeles siempre están con nosotros, pero también nos advirtieron que nuestras malas acciones pueden alejarlos. Hermano, por favor, recapacita». Elías solía responder con una sonrisa forzada, a veces con una carcajada irónica, otras con un simple silencio que lo hería aún más. Sus palabras parecían rebotar en un muro de indiferencia, pero Samuel no se rendía.
Cada noche, cuando el reloj marcaba la medianoche y su hermano aún no había vuelto, él se arrodillaba junto a su cama, entrelazaba sus manos y con lágrimas en los ojos susurraba: Eterno Dios, guarda a mi hermano aunque él no lo pida. No permitas que el mal lo devore. Rodea su vida con tu misericordia y que su ángel no se aparte de él. Lo que Samuel no sabía era que, en lo invisible, sus oraciones eran como escudos que envolvían a su hermano. Aunque Elías caminaba por lugares oscuros, su ángel seguía protegiéndolo, fortalecido por cada súplica que subía al cielo. Hubo noches en las que esa protección fue la diferencia entre la vida y la muerte. Una madrugada, tambaleando por una avenida después de beber en exceso, un coche apareció a toda velocidad. Elías apenas levantó la vista cuando una fuerza invisible lo empujó con violencia hacia la acera. Cayó al suelo aturdido, pero vivo. Con el corazón desbocado murmuró: «Tuve suerte». No sabía que no era suerte, sino su ángel guardián luchando por él, resistiendo el rechazo y sosteniéndolo solo por las lágrimas de su hermano. El tiempo pasaba y la distancia entre los dos hermanos se hacía cada vez más evidente. Samuel se convertía en ejemplo de disciplina, sus profesores lo admiraban, sus amigos confiaban en él. Elías, en cambio, se hundía en discusiones callejeras, notas bajas y ausencias en clase. El ruido de las tabernas lo llamaba más que la voz de la conciencia. En más de una ocasión, Samuel lo encontró sangrando tras una pelea. Lo ayudaba a levantarse, limpiaba sus heridas y con voz temblorosa le decía: «Hermano, tu ángel aún está contigo, no lo obligues a alejarse más, no vendas tu destino por un instante de placer». Pero Elías, con el corazón endurecido, se limitaba a dar media vuelta y marcharse sin escuchar. Mientras tanto, los ángeles observaban. El ángel de Samuel se mantenía firme, fortaleciéndolo en cada oración. El ángel de Elías, con las alas caídas, lo seguía entre sombras, sintiendo el peso del rechazo. Y cada vez que el muchacho se sumergía más en el pecado, la luz que antes lo rodeaba parecía debilitarse. Aún así, Dios no había dejado de mirar. Desde lo alto, el Altísimo veía las lágrimas de Samuel, el dolor de los padres que también empezaban a saber lo que ocurría y la lucha silenciosa de los ángeles. Una decisión divina estaba a punto de ser tomada. Las noches en la ciudad se volvían cada vez más oscuras para Elías. Las luces de las discotecas lo deslumbraban. Las risas huecas de sus amigos lo envolvían, y el ruido de la música ahogaba cualquier voz de conciencia. Samuel, en cambio, pasaba esas mismas noches de rodillas, llorando en silencio. Las paredes de su cuarto guardaban el eco de oraciones que parecían desgarrar el cielo. «Señor, guarda a mi hermano aunque él no lo pida. No lo dejes caer en la trampa del enemigo. Ten misericordia, aunque él te haya olvidado». En lo invisible, esa súplica era escuchada. Y mientras Samuel doblaba sus rodillas en la tierra, los ángeles se movían en el cielo. El ángel de Samuel lo cubría con un resplandor de fuerza y esperanza, pero el ángel de Elías comenzaba a mostrar señales de cansancio. Sus alas, antes resplandecientes, se veían apagadas. Su semblante reflejaba tristeza. Una noche, incapaz de soportar más el dolor, se apartó en silencio. Voló hasta una montaña solitaria, y allí, sentado en lo alto, contempló con amargura el valle donde su protegido se hundía cada vez más en la oscuridad. El ángel de Samuel, al notar su ausencia, lo siguió con inquietud. Lo encontró cabizbajo, con el resplandor de sus ojos casi extinguido. «Hermano, ¿qué te pasa?», preguntó con voz suave. El ángel de Elías suspiró profundamente. Me duele ver cómo Elías se pierde. Cada paso que da lo aleja de la luz. Se hunde en el alcohol, en las drogas, en amistades vacías. Yo quiero protegerlo, pero sus decisiones me apartan.
Siento que mi fuerza se desvanece. El ángel de Samuel puso una mano luminosa sobre su hombro. No pierdas la fe. A veces los hombres deben tocar lo más oscuro para despertar. Nuestro deber es permanecer, aunque duela. El ángel de Elías, con voz quebrada, respondió: ¿y si nunca despierta? ¿Y si lo pierdo para siempre? El silencio de la montaña fue interrumpido por una voz majestuosa que estremeció los cielos. Una voz que ningún ángel podía desobedecer. Era la voz del Eterno. Servidor fiel, sube a mí. Temblando, el ángel de Elías ascendió hasta el trono glorioso. Ante la luz indescriptible del Altísimo, se inclinó con reverencia. «Oh Señor», murmuró, «apiádate de Elías. No olvides las oraciones de su hermano, ni las lágrimas de sus padres. No permitas que lo pierda». El Altísimo respondió con voz solemne: «Yo lo veo todo. Nada se oculta a mis ojos. También contemplo tu tristeza y escucho el clamor de Samuel. Por eso he decidido, me apiadaré de él, no por sus propios méritos, pues se ha apartado, sino por las oraciones que suben día y noche delante de mí. Pero escucha, pondré delante de él una gran prueba. Será más fuerte que todo lo que ha vivido. Solo entonces comprenderá que el camino de la oscuridad lleva a la muerte y que fuera de mí no hay vida». El ángel se estremeció. «Señor, por favor, no lo hieras. Dale otra oportunidad sin dolor». Pero la voz del Altísimo retumbó como un trueno. «Así lo he decretado. Yo soy el dueño de la vida. Esta vez guardaré su alma, pero no su cuerpo. Aprenderá, aunque sea a través de la herida, que mi misericordia es más grande que su pecado». El ángel bajó su rostro con lágrimas que brillaban como cristal. «Obedeceré tu orden. Tus caminos son más altos que los míos». Con el corazón oprimido, descendió nuevamente a la montaña, donde el ángel de Samuel lo esperaba. Le contó lo que Dios había decretado. El ángel de Samuel lo escuchó en silencio y con firmeza dijo: «Entonces confiemos. Su palabra es perfecta, aunque nos duela». Esa misma noche, Samuel tuvo un sueño. En él vio con claridad una escena que le heló la sangre. Un carro llegaba a la casa donde dormían, lleno de risas y música estridente. Sus amigos llamaban a Elías para ir a una discoteca. Él aceptaba y subía al vehículo entre bromas y carcajadas. Pero minutos después, el viaje terminaba en tragedia. Un choque brutal, vidrios destrozados, gritos de dolor y el rostro de su hermano cubierto de sangre. Samuel despertó sobresaltado, con el corazón latiendo como un tambor de guerra. Se giró hacia Elías, que dormía profundamente, y lo sacudió por el hombro. «Despierta, hermano, escúchame». Elías abrió los ojos con fastidio. «¿Qué pasa? Déjame dormir, Samuel». Samuel, con la voz temblorosa, le explicó el sueño entre lágrimas. «Vi cómo tus amigos venían a buscarte. Vi cómo subías a un carro y después vi tu vida apagarse. Hermano, por favor, entiende que esto no es un sueño cualquiera, es una advertencia». Elías bufó con desdén. «¿Desde cuándo un sueño va a decirme cómo vivir? Son tonterías, Samuel, no me molestes más». Samuel quedó en silencio, pero su corazón ardía con la certeza de que lo que había visto no era producto de su mente, sino un aviso del cielo. Con lágrimas en los ojos, se arrodilló junto a su cama y comenzó a clamar con más fuerza que nunca. «Señor, protege a mi hermano, no permitas que caiga en la trampa de la muerte. Guárdalo bajo tu sombra, dale entendimiento para escuchar tu voz». Mientras sus manos temblorosas se alzaban hacia el cielo, los ángeles lo miraban con reverencia. La batalla invisible estaba en marcha y el destino de Elías estaba a punto de definirse. La siguiente noche cayó con un aire extraño. El silencio parecía más denso, como si la tierra misma presintiera lo que iba a ocurrir. Samuel, inquieto, no podía conciliar el sueño.
Recordaba cada detalle de su visión, cada fragmento de aquel sueño que lo había dejado temblando. Oraba en voz baja, suplicando que su hermano no escuchara la llamada de sus amigos. Y entonces los ruidos de un carro acercándose rompieron el silencio. Frenadas bruscas, risas fuertes, música a todo volumen. Elías se levantó de inmediato, como si ya lo esperara. Desde la ventana, Samuel vio el vehículo estacionado frente a la casa y el rostro sonriente de aquellos muchachos que tantas veces lo habían arrastrado hacia el mal camino. «¡Vamos, Elías! ¡La noche apenas empieza!», gritaban entre carcajadas. Samuel, con el corazón en un puño, se aferró al brazo de su hermano. «No lo hagas, hermano. Te lo ruego, no vayas. Recuerda lo que papá y mamá nos enseñaron. Recuerda lo que te dije anoche. Ese sueño no fue imaginación, fue una advertencia». Pero Elías, con una sonrisa cargada de rebeldía, se soltó bruscamente. «Samuel, deja de preocuparte tanto. Solo es una salida más. Nada va a pasar». Y sin mirar atrás, abrió la puerta y se perdió en la oscuridad, acompañado de aquellas voces burlonas. Samuel sintió como si el suelo se abriera bajo sus pies. Cayó de rodillas y con lágrimas ardientes levantó las manos. «Señor, si este es el momento de la prueba, yo clamo por misericordia. No permitas que su vida se apague». Mientras tanto, en lo invisible, los ángeles observaban. El ángel de Samuel, con mirada de compasión, lo fortalecía en su oración. El ángel de Elías, con las alas caídas, lo acompañaba en silencio, sabiendo que aquella noche no podría intervenir como antes. Su misión era respetar el decreto divino. El carro arrancó y se perdió en las calles de la ciudad. Al principio, todo era música y risas, pero en cuestión de minutos, la tragedia se desató. En una curva cerrada, el conductor perdió el control. Hubo un estruendo brutal, vidrios hechos añicos, gritos desgarradores, y luego un silencio mortal. El vehículo cayó por un barranco y quedó convertido en un amasijo de metal retorcido. Los amigos de Elías murieron en el acto. Él, en cambio, quedó atrapado entre los fierros, con el cuerpo destrozado, pero con el aliento sostenido por la orden de lo alto. Su ángel, aunque no pudo librarlo del golpe, sí recibió la misión de preservar su vida, de mantener encendida la chispa de su alma. Horas después, la noticia llegó hasta Samuel. El teléfono sonó en la madrugada, y al escuchar las palabras su corazón se rompió en 1000 pedazos. Con el rostro empapado en lágrimas, salió corriendo, tomó un taxi y llegó hasta el lugar del accidente. Allí, entre sirenas, luces parpadeantes y gritos de socorro, vio a su hermano en una camilla, inconsciente, cubierto de sangre y conectado a tubos. Samuel se arrodilló junto a él temblando, mientras lo subían a la ambulancia. «Hermano, resiste. No me dejes ahora». Durante el trayecto al hospital, Samuel llamó a sus padres. Entre sollozos, les contó lo que había pasado. Al otro lado del teléfono se escucharon gritos y llanto desgarrador. Al día siguiente viajaron deprisa para reunirse con sus hijos. Los días que siguieron fueron una agonía. Elías estaba en coma, conectado a máquinas, entre la vida y la muerte. Los médicos eran claros, sus posibilidades eran mínimas. Pero Samuel y sus padres no se apartaron ni un instante de su lado. Día y noche oraban a los pies de la cama, clamando con todas sus fuerzas: «Señor, no lo dejes morir así, dale otra oportunidad, no lo dejes ir sin conocerte de verdad». Las lágrimas empapaban las sábanas, las manos entrelazadas se volvían un altar, y las paredes de aquel hospital guardaban las súplicas más sinceras. Pasaron días sin cambios. Samuel apenas dormía, sosteniendo siempre la mano de su hermano, hasta que, en una mañana gris, un rayo de sol se coló por la ventana. Los párpados de Elías temblaron y lentamente se abrieron. Con esfuerzo, apenas pudo murmurar: «Samuel,
Samuel, con lágrimas corriendo por sus mejillas, apretó su mano. «Hermano, estás vivo. Gracias, Señor, gracias». Sus padres se abrazaron llorando. Los ángeles, invisibles a los ojos humanos, se inclinaron en reverencia. El decreto divino se había cumplido. Elías había sido herido, pero no destruido. Vivía y tenía una segunda oportunidad. Con voz débil, apenas un susurro, Elías pronunció palabras que nadie esperaba escuchar. «Perdónenme. Fui necio. No escuché sus consejos. Alejé a mi ángel, alejé a Dios, pero Él me guardó». Samuel lo abrazó con fuerza y le respondió entre lágrimas: «Tu ángel nunca se fue, hermano. Dios todavía te guardaba incluso cuando tú no querías escucharlo». Los ojos de Elías se llenaron de lágrimas. Con el poco aliento que tenía, levantó la mirada hacia lo alto y susurró: «Señor, perdóname. Prometo que nunca más me apartaré de ti. Hazme un hombre nuevo». Aquel hospital fue testigo de un milagro. No solo el cuerpo de Elías comenzó a recuperarse poco a poco, sino también su corazón. Ya no era el mismo. Se apartó para siempre de las malas compañías. Abandonó el alcohol y las drogas. Cada paso que dio desde entonces fue acompañado por la fiel presencia de su ángel, que ahora lo miraba con una sonrisa luminosa, feliz de volver a protegerlo. Elías entendió que la vida era un regalo divino que no debía desperdiciar. Vivió cada día con gratitud, con fe renovada y con un corazón humilde. Y Samuel, a su lado, supo que sus oraciones nunca habían sido en vano. Así quedó marcado en sus corazones: los ángeles existen, la fe transforma y Dios siempre responde al clamor sincero. Si esta historia tocó tu corazón, escribe en los comentarios: «Mi ángel está conmigo». Y no olvides suscribirte para más relatos de fe que inspiran, conmueven y transforman vidas.